Gracias por continuar con nosotros. Se acerca la Noche de Brujas y nuestra reportera Karen Vega salió a investigar las opciones que existen en nuestra área. Adelante, Karen, muy buenas noches. Gracias. Siendo octubre el llamado mes de las brujas, los espíritus suelen andar por todos lados. Y para aquellos que les gusta sentir terror, aquí está una buena opción a donde acudir este fin de semana. Al visitar Elitch Gardens de día durante esta época, usted encontrará un cementerio lleno de calaveras, ataúdes y telarañas. Esto es solo una probadita de lo que sucede aquí una vez que cae la noche. Todo el parque temático está abierto durante el día, pero las noches de viernes, sábados y domingos es cuando salen los zombies. Zombies son solo el principio, pues si a usted le gusta que lo asusten, encontrará una variedad de actividades, las cuales prometen no decepcionar. Tenemos 2 casas de espanto, 2 shows interactivos en vivo, cientos de zombies alrededor de todo el parque y además todos los juegos mecánicos de Elitch's. Aquí también encontrará una de las calabazas más grandes de Colorado. Este es el hogar de espantosas caras que tomaron varios días para aparecer en la gigantesca verdura. Elitch Gardens, Halloween theme. El tema de Elitch Gardens es familia de día y miedo de noche, así que traté de hacer caras felices del otro lado y este lado se enfoca más en caras de susto. Diversión y temor son los ingredientes principales en este tipo de casas en Elitch Gardens. Vengan si se atreven. Si creen que son lo suficiente valientes para sobrevivir las casas de miedo, les aseguro que las van a disfrutar. Va a haber zombies en cada esquina y podrán subirse a todos los juegos mecánicos una última vez hasta el 2 de noviembre, todos los viernes, sábados y domingos. Si usted quiere sentir en carne propia el miedo de Elitch Gardens este fin de semana, puede visitar la página de internet elitchgardens.com. Yo me despido, Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen. Una buena opción para este fin de semana.